Entonces, si aceptás y tomás esas cosas, sabes que no hay nadie que te esté cuidando en el mundo, nada, que vos tenés que tener amor por tu destino, toque lo que te toque, sabes que te puede tocar cualquier cosa, esa es la libertad, que tenés que aceptar la impermanencia. Eso tenés que ser implacable. Pero lo que vos decís está bueno porque es una novela para mí sobre el erotismo y sobre la potencia del erotismo para mí, ¿no? Como no sé si se logra después o no, pero yo siento que es lo que tracciona la vida, ¿viste? Cuando se desaparece lo erótico, estás liquidado. Erotismo en lo que encuentres, no solamente en la relación sexual. No es solamente la relación sexual el erotismo. Para mí es un trabajo mental con la fantasía y que te va acompañando donde vos creas verosímil en diferentes momentos de tu vida. Porque el erotismo, ¿dónde funciona? ¿Dónde funciona la fantasía? En la cabeza. ¿Viste? Sin erotismo, vos imaginate que si estás teniendo sexo y se te va en el momento se evapora la fantasía, queda como una clase de gimnasia horrible. Es algo tremendo. Y cuando vos escribís también tenés que estar todo el tiempo creando la fantasía, que es el verosímil. Lo que no tenés que es ejecutarla. Porque si para mí si la ejecutás, es como que completás el cubo de Rubik. Al otro día te agarra una gran desesperación. O sea, la escritura es como hacer combinaciones del cubo de Rubik con la advertencia de no tener que terminarlo nunca, no, no hagas, nunca lo completes. La novela empieza por dos puntas. Una, por un lado, un amigo mío había perdido un perro que se llamaba Bacon, que era un lassie, un collie sería, y él me contó que es un ser muy querido mío, que se llama Gustavo López, es un editor, y él me contó que la hija estaba muy mal, se había deprimido porque el perro se había perdido, lo llevaron a parear y se le perdió, ¿viste? Se les escapó. Entonces me transmitía semana a semana, me decía, no, no lo encontramos al Bacon, no lo encontramos, mi hija entró en depresión, la hija chica era. Y me acuerdo que un día yo soñé que Bacon se convertía en un hombre y volvía a la casa y se casaba con la hija de él. Entonces se lo conté a él, digo, mirá cómo me habías quemado la cabeza que soñé eso. Y eso lo anoté, lo tenía anotado. Y empecé a escribir una especie de protorrelatito muy chiquitito donde me imaginaba todo eso, el pibe desnudo llegando a la casa, porque era un perro, se había convertido, ¿no? Yo conservé eso. Y después cuando me llama Lisandro Alonso para hacer Jauja, que es una película, me dice, Lisandro no trabaja con ideas, sino que hace scouting en determinadas zonas y te dice, quiero que la película suceda en este lugar, que fui a hacer scouting, fui a ver el lugar. Entonces era como una especie de Patagonia, desierto, lo vería, había visto algunos lugares en Iguel Calén. Me dijo, quiero que sean estos lugares. Me dijo, pensemos una historia para que suceda ahí. Y ahí yo empecé a escribir como no escribía guiones en ese momento, escribí un relatito muy chiquitito y se empezó a expandir y las cosas que nos servían lo pasábamos a guión, viste, con Lisandro. Yo no sabía escribir guiones, todavía no sé, pero escribo guiones ahora, bastante. Entonces nos pasábamos a guión, todas esas cosas, y filmó la película con lo que se podía filmar. Por ejemplo, si un perro se convirtió en hombre y tenía que filmar eso, es medio Cronenberg, ¿viste? Se va medio al registro de él. Pero yo, como los personajes me quedaron en la cabeza a lo largo de 10 años, 8, que duró, no me acuerdo, ya 8, 9, 10 años, seguí escribiendo eso. Lo dejaba y de golpe volvía a la novela, me iba, lo dejaba y volvía, lo dejaba y volvía. Siempre cuando volvía tenía que volver a... Es como cuando te encontrás con una persona que es un ser querido, que no lo ves durante mucho tiempo, y la primera vez que lo ves tenés que... Ese momento de precalentamiento con la pelota de tenis, hasta que empezás a encajar, ¿viste? Me pasaba eso con los personajes, tenía que volver a escuchar esa música, el ruido de la novela, tenía que volver a todas esas cosas, ¿viste? Me costaba un poco, pero de golpe entraba en esa situación y trabajaba. Y trabajaba tramos largos y después la dejaba otra vez, a lo largo de 9 años, 10. Así que empezó con ese sueño, escribí Jauja, que es la película, el guión de Jauja, y después la novela se completa, o no, Jauja, ¿viste? Porque lo que pasó que, por ejemplo, en la película el actor era Viggo Mortensen y él era danés y podía hablar danés antiguo, ¿viste? Habla muchos idiomas. Entonces para nosotros era potente que él hablara en danés antiguo, nos pareció. Entonces el personaje es un danés, pero en el relato que yo empecé a escribir era inglés y todos los nombres que están en la novela también. Michael Dumani fue un compañero mío de beca en el Programa Internacional de Escritores. Zuluaga fue un compañero de la primaria, Dieguito Zuluaga. Pitaluga es un compañero de la primaria, Gustavo Pitaluga. Yo uso nombres así, porque no tengo imaginación, entonces iba construyendo con lo que tenía o elegía nombres así. Mickey Bar es un chocolate.
que yo comía, no me importó mucho todo eso, me reía mucho mientras escribía, ¿viste? Y a su vez también la novela es como una especie de diario de todo lo que me iba pasando en esos 9 años, porque por ejemplo cuando estaba a punto de morir mi papá, Nahuel Vecino, que es un amigo mío, me mandó unos libros de Castaneda, una recopilación del libro de Castaneda, yo tengo los primeros 4, me gustan mucho, y, y bueno, entonces incluía Castaneda en el relato. Yo iba incluyendo todo, mi asistente, que es como una hermana mía, es el coronel, una amiga, que me acompañó mucho también estos años y aparece en la novela, que se llama El Coronel. Es una mujer, ella está tratando de adelgazar todo el tiempo, mi amiga. En la novela también es una mujer gorda que cuando se sube a los caballos los aplasta. O sea, iba metiendo todas las cosas que me iban pasando como si fuera, pasaba algo y yo lo traía, si escribía a la tarde o a la noche o a la mañana, yo volvía con lo que me pasaba y lo incluía en la novela. Estaba leyendo esoterismo y lo incluía en la novela. No sé, un montón de cosas iba incluyendo en la novela, es como un diario, pero está escondido. No existe. No existe, no hay jerseys. Pero se me ocurrió que eran como galgos, ¿viste? Entonces me gustaba el nombre jersey, no sé por qué le puse jersey, ¿eh? Eso no te, hay un pullover, ¿no? Que le dicen jersey. Sí. Pero no tengo ni idea, o sea, por qué le puse jersey. Es algo que apareció cuando estaba escribiendo el guión en el principio. Y después ya quedó para la novela. Pero me gustaba cómo sonaba. Para mí es una condena la narración lineal. Para mí funcionó como condena siempre. La vida lineal de todo lo que haces, lleva a una especie de pérdida de la potencia del ser. Entonces me encuentro mucho más placer en las construcciones, ¿cómo se dice? Constelaciones. De constelar y armar imágenes y que los personajes, las situaciones y los personajes se terminan relacionando por la potencia que en sí mismo cada uno crea, como hacemos en los sueños. No estar nunca quieto en un concepto, me gustan los conceptos que no se tranquilizan. La sintaxis tiene una tracción de que va avanzando, porque muchas veces hay tramos de la novela en que yo no me daba cuenta dónde iba, no estaba planeando dónde iba, lo que quería hacer, sino que me dejaba llevar un poco por esa cosa que te iba. Porque hay un momento en que vos tenés que pensar si vas a seguir a lo que vos querés hacer o si vas a seguir lo que quiere hacer la novela o el poema. Yo siempre elijo lo que va a ser el poema. O sea que por ahí me siento a escribir pensando determinada cosa y después lo que está surgiendo no tiene que ver con lo que yo quiero escribir, entonces ahí hago una especie de desapego con respecto a lo que quiero escribir y sigo al poema. En ese sentido tenía que ver con un poco con la atracción, y la idea del epígrafe del Duque de Aquitania era precisamente porque iba a escribir sobre nada. O sea, era sobre un mundo que no tenía que ver con el mundo que yo conocía, ¿no? Aunque están los nombres de mis compañeros de secundario y todo eso, porque me fui, como no tengo imaginación, tengo que trabajar con lo que hay. Entonces releí Una excursión a los indios ranqueles, releí Relatos de frontera de Evelot. Pero me daba cuenta que cuanto más leía materiales sobre la época de la colonia y todo, eso trabajaba en contra del avance del relato, ¿viste? Porque me obligaban la realidad empezaba a trabajar en contra mía, me obligaba a tener que ser como histórico. Y eso quitaba potencia para mí en lo que yo quería escribir, que era del orden de lo onírico. ¿Viste? En los sueños sos un genio y cuando estás despierto sos un tonto. Entonces quería estar más conectado con el sueño. Tal vez escriba por si me pasa algo, no sé. Básicamente igual, a ver, lo que nunca dejaría de hacer es de leer. O sea, eso es así. Soy como más un lector que un escritor. Me encanta leer, leo todos los días un montón, diferentes géneros. Y puedo dejar de escribir. De hecho, he dejado de escribir un montón de tiempo. Esta novela a lo largo de estos 10 años la dejé de escribir. En otros momentos escribí obras de teatro también, ensayos, poemas. Pero también dejé de escribir completamente. Y me gusta también mucho enseñar, que es un poco como traspasar y devolver distorsionado lo que vos aprendés, ¿no? Como dice Leonidas Lamborghini, de tomar la distorsión y devolverla multiplicada. Y también me di cuenta que cuando estoy en las clases creo conceptos que no se podrían crear si no estuviera con la gente que está conmigo. O sea que en ese sentido el concepto no es, ayer le decía, antes de ayer, no me acuerdo en una clase, no es algo mío, sino que es de la clase. O sea, lo puedo traer yo, pero si no estuvieran las personas no los podría crear.
Entonces no me gusta estar solo para pensar. O sea, si estoy pensando solo, igual después tengo que pensar siempre de manera colectiva. Por eso la clase para mí, dar clases como si fuera otro género literario. Aparte yo mis clases las doy caminando, no puedo darlas sentado como una conferencia. Soy anticonferencista directamente, porque camino, y me gusta sentarme en cualquier lugar y también perderme en la clase y que otras personas tomen la clase y hagan lo que quieran con la clase. Mira, básicamente lo que me pasa es, si tengo momentos de tristeza o desesperación, por ejemplo, como muchas personas van a la religión, me parece que está bien, yo voy a la teoría. Cuando tengo situaciones que la vida se torna medio, como dice Juan Antonio Solís, el ritmo de la vida me parece mal, voy a la teoría. ¿Viste? Entonces voy y leo Spinoza, Wittgenstein, Hegel, leo Deleuze, que relea a todos los que me gustan a mí, sobre todo los vitalistas, voy a Nietzsche, Poller, voy a Kant, a Husserl, a Heidegger, voy al esoterismo, ¿viste? A Gurdjieff, a Thomas de Hartmann. Puedo leer un montón de gente que de alguna manera está trabajando teoría. Eso es como un ribotril. Me tranquiliza y me da como una estructura para pararme, sentirme bien. Y es como son antibióticos. Spinoza es como un antibiótico contra el terror. Y también acciona sobre las cosas que quiero hacer con el corazón, ¿viste? A pesar de que entran por el intelecto. Pero hay un trabajo ahí de como entrar a una especie de iglesia también. Tiene que ver con la iglesia. Una cosa es espiritual, pero no en términos de la religión como esa zona donde se despuebla el mundo del misterio. Hay una pérdida de sentido de la vida claramente, y que las personas no tienen más experiencia, no se permiten tener experiencia siquiera, y que no tienen tampoco vida privada, que es hermoso. Y que hay una especie de exceso de la idea de querer mostrar cómo tenés que ser cuando es imposible, pero igual lo quieren hacer, quieren controlar cómo van a ser percibidos. Y eso es algo que no hay ninguna posibilidad de controlarlo. Entonces empieza a pasar una cosa que es como una especie de caída en la mala fe y en la tristeza y en el debilitamiento. El poder te debilita, todas esas cosas que forman parte del sueño de la cultura hegemónica te terminan derrotando, vos no encontrás ningún lugar y entonces empezás a buscar quizás en la religión, en los profetas, en, los, en el evangelismo, montón, que es como una especie de, en algunos lugares es una especie de clonazepam de la gente pobre, ¿no? Y después en la teoría, ¿no? Y hay algo en Spinoza, es un filósofo muy complejo, y yo creo que no sé si las personas que entran en Spinoza después se van a permitir ir hasta el final, porque Spinoza es implacable, ¿no? Por ahí hay una especie, a grandes rasgos, una especie de primer Spinoza que es más de autoayuda. Los estoicos también son como más de autoayuda, funcionan como la autoayuda, pero si vos sos estoico de verdad, o querés emparentarte a esas filosofías estoicas de la superficie y todo eso, y querés ir hasta el final, es implacable eso, ¿eh? Es un camino súper implacable. Nietzsche también. Siempre hay alguien que está soñando adentro nuestro que dice, no, pero en realidad hay alguien que te está cuidando. La verdad no te está cuidando nadie. Nadie. Ese es el precio de la libertad, de aceptar la libertad. Y el día a día es una lucha espiritual con eso, ¿viste? Por eso yo siempre me causa gracia porque dice mercado libre. Eso es una tautología, lo único libre es el mercado. Todo lo demás somos esclavos y tratamos de hacer un trabajo espiritual para poder estar a la altura de las circunstancias, pero a veces no estás. Es una cuestión del día a día, ¿viste? ¿No? Es como algo, yo me considero un esclavo, o sea, pero hago un trabajo para tratar de estar de pie. Para mí es re evidente que todas las personas tienen genio, ¿viste? Todas, todas. Y que hay un trabajo constante de la hegemonía del capital para derribar esa concepción. ¿Viste? Los genios son gente muy particular, la genia es alguien muy particular. Eso me parece muy malo, ¿viste? Yo creo mucho en la igualdad de las inteligencias. Todas las personas tienen capacidad de hacer lo que pueden. Si nunca nadie sabe todo lo que puede un cuerpo. Si uno se encuentra con otras personas que lo estimulan, puedes hacer cualquier cosa, ¿viste? No necesariamente eso tiene que ser que tenés que encontrarte con Bob Dylan, ¿viste? Por ahí las personas
son seres cotidianos que a veces son invisibles porque hacen su trabajo bien, ¿viste? ¿Lo conociste a Mangieri? Claro. Bueno, para mí era una persona que hacía bien su trabajo, fue como mi padre espiritual y creo que mucho de lo que él me enseñó no estaba dado por lo que decía, sino que era como un campo mórfico. Él era el dueño y yo era el perro. Entonces yo sabía a la hora que él se levantaba, aunque estuviera a millones de kilómetros de mi casa, Pero nunca sabías a y qué yo, hora y yo llegaba. lo esperaba, yo lo podía esperar, porque él emitía ese campo mórfico y me transmitió un montón de cosas que tengo ya dentro mío, que no las explicitó con un discurso, era simplemente verlo actuar, ¿viste? Era repotente para mí. Es curioso Yo me porque acuerdo por ejemplo, un día vine caminando desde la 9 de julio hasta Callao, no olvido nunca. Me encontré con 6 personas que estaban esperando a Cauli. Nosotros decíamos Cauli, porque era igual al jefe de 6-5, una serie que se llamaba Los Profesionales. claro. Entonces todos los nenitos de nosotros de los 18 whisky le decíamos Cauli. Ujú. Y bueno, ya la sexta persona que encuentro en Callao digo, le pasó algo a Cauli. Bueno, puede haber dejado un tendal. Y fui apurado y lo llamé por teléfono. En esa época, por suerte, había teléfonos, no teléfonos celulares. Fui a casa, lo llamé, no sé si le marqué lo llamé a Mercedes, a la casa y me atendió. Digo, Cauli, ¿qué haces? Hay un montón de gente que te está esperando. Me preocupé, pensé que te había pasado algo. Sabes que está re bueno, me dijo el día. Hice un asado acá solo y ahora estoy tomando mate. Me dijo, vení. Venite para casa. Me pareció Qué bárbaro. espectacular. Gran editor y el editor es un poeta. ¿Viste? Construye una edición, piensa el libro físicamente, se juega la vida en algunos casos, Cauli, ¿no? Piensa cómo va a ser cómo se va a construir materialmente el libro. Entonces tiene la potencia del poeta. Para mí el editor es alguien súper potente, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? ¿Viste? En Cauli tenía mucho de eso también, ¿no? Y aparte era como en vez de ser un soldado, pudo haber sido un soldado porque pudo haber sido un soldado, pero eligió ser un soldador. Entonces soldaba gente muy distinta, viste, muy diferente y los conectaba a todos. A mí me ha conectado con un montón de personas que fueron increíbles en mi vida, gracias a él. Bueno, él y Jorge Álvarez no tuvieron. También, bueno, otros. Bueno, son gente como muy potente, viste, muy. Son esas personas, viste, que dice, creo que hay un poema de Borges, o Borges lo cita, o reversiona otro poema, porque Borges también está bueno, porque afana todo. El mundo se sostiene por 20 personas, pero nadie las conoce. No sé, hoy a la mañana una persona que me llamaba, que me entrevistaba, me decía, tiene que ver también con lo que está pasando hoy en el país, con lo que nos está pasando. Yo dije, mirá, la verdad que no lo pensé, pero por ahí sí me afectó también, ¿no? Todas estas mutaciones, esto que por ahí nos van a gobernar los Watchmen, que son como una especie de superhéroes, ¿viste? Bulineados, ¿no? De hecho, una de las chicas se viste como una superhéroe. Sí. O sea, es muy Bueno, raro. él también. Y como personas que nunca encajaron, se vuelven medios, ¿viste? Y ahora encontraron un lugar y bueno, vienen por una venganza, es espectacular. Sí, es un lugar viejo igual, ¿no? Sí, bueno, pero es algo que está pasando, ¿no? Sí, totalmente. Este, Viste que todo sentido va a tener siempre su fiesta de retorno. Ya pasó, viste que a Hitler lo bulinearon un montón de tiempo, era un pintor fracasado, lo que él quería hacer era pintar, mirá si hubiese pintado. Sin embargo, no, terminamos en una catástrofe tremenda. Tenía una perra que se llamaba Rita y la perra tenía un parche caliente, entonces me preocupaba siempre cuando le venía el parche caliente porque yo estaba de viaje y me extrañaba. Y entonces ahí averiguaba que es como una especie de, me decían los veterinarios, que era cuando vos te extrañas a alguien, el perro se empieza a rascar, te extraña y se lastima. En ese sentido pienso que sí, que hay como una especie de que cada uno de nosotros tiene como un parche caliente en el sentido de que hay algo en uno que no encaja en nada, entonces, como dice Giannuzzi, ¿no? En el poema, hay algo en uno que no encaja en nada y un poco ese es el parche caliente que uno tiene que estar trabajando todo el tiempo para que no se te infecte, ¿no? Entonces estás trabajando con eso y en ese sentido yo decía también que en el caso mío, pero no es siempre igual para todos, pero en el caso mío la cura de eso es la teoría y la amistad, los amigos que tengo que son amigas, amigos que son increíbles. Eso para mí es lo más potente que hay.